Por eso también se va a escuchar hablar de la ética como el carácter, es decir, el desarrollo de una determinada manera de ser y de actuar. Los valores éticos tienen carácter universal, pero son absolutamente personales. Cada persona construye su propio esquema de valores éticos. Lo sepa o no, me guste o no, todas mis conductas y mis decisiones están fundamentadas, están basadas, están apoyadas en determinados valores. La pregunta, en la medida en que avanzamos hacia la madurez, es si yo tengo claro esos valores, si los puedo percibir con claridad y entonces, como los tengo claro y los asumo como propios y creo que son los mejores, sobre eso tomo mis decisiones. ¿Tendremos claros cuáles son los valores que rigen nuestra conducta y nuestras decisiones? En la niñez, en la infancia, en la primera adolescencia y en la primera juventud, seguramente hemos escuchado hablar de muchos de estos valores que podemos leer ahora en la pantalla. El tema era que nuestro nivel de maduración no nos permitía entenderlos en la profundidad del significado de cada uno y poder elegir incluso aquellos que quiero que sean los que gobiernen mi tipo de conducta, mi manera de reaccionar. A medida que avanzamos en ese maravilloso proceso que es el de convertirnos en personas y avanzar además hacia la adultez y hacia la madurez, mis valores van quedando cada vez más claros. Y en esta secuencia de slides podemos verlo, cómo yo podría ir escribiendo los míos para saber cuáles son realmente los valores que mueven mi conducta, que me fueron transmitidos en parte por la educación que recibí, en parte por los ejemplos que pude observar. Te proponemos que vayas leyendo con tranquilidad cada uno de los valores que en estas transparencias podemos ir identificando para preguntarme en realidad si esos valores están realmente dentro de mi escala de principios o los tenía pero no los conocía, o si bien los conocí nunca los acepté como tales. Es muy importante en esto una reflexión personal con tranquilidad y te proponemos además que explores los conceptos de algunos valores que están expresados aquí y que tal vez no tengas clara la definición. Te hago un desafío. ¿Qué es la templanza? Seguramente conoces, has oído hablar, incluso has practicado o utilizado un software que se llama nube de palabras. Esto es, de acuerdo a la frecuencia en la que se repite una palabra en determinadas conversaciones, por ejemplo, dentro de un aula, dentro de un grupo, la palabra va tomando un tamaño mayor mientras más veces se repite y menor mientras menos veces se repite. Esta es una nube de palabras hecha en un aula en la que algunos, como pasa también en la vida, quisieron probar a ver si el sistema también registraba una estupidez. Y si te das cuenta, vas a poder identificar qué palabra aportó ese tipo de gente a esta nube de palabras creyendo que esto era un chiste y en realidad lo que hizo fue perder su oportunidad de hacer un aporte concreto. En la vida real muchas veces pasa exactamente lo mismo. Podríamos hacernos la pregunta, ¿cuántas escalas de valores existen? Y la respuesta sería, tantas como personas existan. Podemos decir entonces que nunca hay una escala de valor igual a la de otra, de la misma manera que no hay una persona igual que la otra. Cada una
tiene su propio proceso de formación, de maduración y de experiencias, y ese proceso es el que va forjando su propia escala de valores con la que luego habrá de tomar las decisiones a lo largo de su vida. La ética no es teoría, la ética es vida. Por eso siempre se define a la ética como una reflexión sobre lo que yo actué. Yo hice algo y luego me pregunto si eso está bien o está mal y por qué lo hice. Y en esa pregunta de por qué lo hice aparecen los fundamentos, el fundus, el piso, el suelo. Esos fundamentos es sobre donde se apoyan mis decisiones. Saber cuáles son mis valores me permite no solo conocerme a mí como persona, sino saber de qué manera me relaciono con los demás. Se dice que una persona es íntegra cuando no está dividida entre lo que dice que cree y lo que realmente demuestra que cree cuando actúa. Siempre la integridad es tomar decisiones en base a lo que pensamos y es priorizar siempre aquello que realmente es importante. Por eso vamos a coincidir con muchos autores que la ética es básicamente la formación del propio carácter. Y en esto yo puedo escuchar opiniones de otros, pero finalmente los valores que yo elijo son los que van a ser mi única e irrepetible y propísima escala de valores para mi vida. El filósofo y pensador Martin Buber decía que los seres humanos tenemos una característica fantástica que es somos seres únicos e irrepetibles. Y cuando observamos a los demás, vemos que hay personas con características diferentes. Aquí podemos ver distintas formas de ser. Esas formas de ser son formas de desarrollo del carácter. Para llegar a ser eso, cada una de las personas ha desarrollado su propia escala de valores y ha hecho su propia reflexión ética. En la medida en que es más profunda mi relación ética, mucho más rica, mucho más segura es la escala de valores que me permite luego tomar decisiones con la tranquilidad de estar haciendo lo que yo mismo considero correcto. A eso se llama además obrar con integridad. Te proponemos hacer un pequeño juego en base a responder con honestidad estas preguntas antes de ver el video que está linkeado al final de lo que estás viendo en pantalla. La primera pregunta es, ¿un equipo puede comportarse de una determinada manera de acuerdo a los valores de sus integrantes? ¿Esto se debe a la moral que tiene el conjunto o a la ética que cada uno de ellos porta como persona? Respondamos con honestidad a esta primera pregunta para pasar a la que sigue. Siguiendo con esta dinámica reflexiva, ahora viene una segunda pregunta. De acuerdo a tu propia formación y a tus conocimientos, ¿puede la ética de una persona influir en la conducta de todo un equipo? ¿A vos qué te parece? Marca lo que crees correcto y luego vamos a ver el video que nos podría dar una muy buena respuesta a estas dos preguntas sobre las que hemos estado reflexionando. Cuando uno quiere saber cuál es la calidad de relación entre las personas que existe en una determinada sociedad, puede preguntarse claramente cuál es su estándar moral, cuál es la calidad del estándar moral, es decir, de las culturas, las costumbres y las creencias compartidas que utilizan para fijar prioridades y tomar decisiones. De acuerdo a esa calidad del estándar moral, es la calidad de relación y hasta de vida en una sociedad. Así como la moral, las costumbres, la cultura socialmente aceptada es lo que define la calidad de relaciones en una sociedad, en un conjunto social, la ética es lo que va a definir cuál es la calidad que cada uno de nosotros como personas es capaz de establecer en la relación con el otro.
la regla sería proporcional. A mayor calidad ética, mayor calidad de relaciones somos capaces de proponer a los demás. Paradójicamente, en el lenguaje filosófico, por ahí es más fácil definir algo por lo que no es que por lo que es. Por eso es que más de una vez no hablamos de falta de ética o de una moral decadente en una sociedad, sino que hablamos de corrupción. Podemos entender, por lo tanto, la corrupción como el antónimo de la ética, como el antónimo de la moral. Es decir, en una sociedad en la que hay mala calidad ética en las personas y una moral compartida también de baja calidad, es factible esperar que exista un alto nivel de corrupción. En términos públicos, en términos de sociedad, la corrupción está definida como el abuso que una persona o un grupo de personas hace de aquel poder que les ha sido confiado o delegado para el bien común y lo utilizan en realidad para su beneficio propio. A menudo hablamos o escuchamos hablar de que en tal país o en tal sociedad hay más o menos niveles de corrupción. La pregunta es, cuando hablamos de que existe corrupción, ¿se puede medir la corrupción de una sociedad o de un país? Veamos qué es lo que es posible hacer respecto de cómo conocer el grado de existencia de corrupción en una sociedad o en un país. Por la propia naturaleza oculta de la corrupción, es imposible medirla y mucho menos con precisión. Lo que sí es posible es preguntarle a los miembros de una determinada sociedad, de un determinado país, cómo perciben ellos, cómo ellos sienten que está la corrupción en la sociedad en la que viven. Este dato es un dato fundamental para entender los mapas comparativos que pueden hacerse. Cuando veamos esos mapas, lo que vamos a ver allí es la comparación entre lo que percibe cada sociedad de cómo está hacia adentro cada una de ellas por sus propios integrantes. Desde hace más de 25 años, una ONG con cobertura global llamada Transparencia Internacional mide la percepción que cada sociedad tiene acerca del nivel de corrupción que hay en esa sociedad a la que se la consulta. Lo que tenemos aquí, y te pedimos que hagas un link en el hipervínculo, es un mapa global de la corrupción donde se muestra país por país qué nivel de respuesta ha dado cada sociedad ante la pregunta cómo perciben ustedes que está la corrupción en su propia sociedad, en su propio país. Vale la pena navegar y hacer las comparaciones que uno quiera hacer en un mapa en el que hay más de 180 países autocalificados. Ahora que hemos visto este ranking de la percepción de la corrupción a escala global, surge la pregunta, ¿y cómo se elabora este índice anual? En este momento, el único que existe para percibir el nivel de corrupción. Te proponemos que mires atentamente el video subtitulado, elaborado por Transparencia Internacional, que explica cómo esta metodología que se repite y está verificada internacionalmente es la que han desarrollado y es la que aplican para medir la percepción de la corrupción a escala global. Un profundo observador de su propia sociedad en Inglaterra, Lord Acton, fue el que acuñó esa frase que seguramente hayamos escuchado, que es el poder corrompe, el poder absoluto corrompe de manera absoluta. Muchos años después, un filósofo, pensador y teólogo latinoamericano, Leonardo Boff, dice que la corrupción viene de una palabra de origen latino que es la suma de cor ructus, que significa cor, corazón, ructus, corazón roto, separado, escindido. Y él la define como la persona corrupta es aquella que ha perdido la capacidad para comprender el verdadero impacto de sus propias acciones sobre los demás y sobre sí mismo. Como venimos afirmando, cada sociedad desarrolla su propio marco moral,
su propia cultura, sus propias formas de entender la manera de relacionarse en el conjunto a partir de un determinado conjunto de valores. Lo que vamos a ver aquí es un ejemplo concreto de alguien que, siendo de origen japonés, nace y vive en México y por lo tanto puede establecer una comparación bien interesante, casi hasta graciosa, entre el paradigma educativo de Japón y la cultura general de México. Les proponemos ver este interesante video del doctor Carlos Kasuga. Después de ver el ejemplo japonés, uno podría preguntarse, ¿y por casa cómo andamos? Y la verdad es que cuando uno se remonta, supongamos, a pleno siglo XIX, sobre finales del siglo XIX, vemos que un autor popular como José Hernández, en su libro La Vuelta de Martín Fierro, detalla claramente un conjunto, una serie de valores que tienen que ver con la manera de educar, con la manera de convivir. Veamos qué fantástico y les propongo a quienes les interese hurgar más en el Martín Fierro porque en todos esos capítulos están cosas muy interesantes para aprender. Luego escucharemos hablar de que estamos en crisis. En la cultura greco-latina occidental, crisis es sinónimo de ruptura. Por ejemplo, un vidrio, un cristal, un espejo que se cae y se hace trizas es crisis. Para la cultura oriental, crisis es oportunidad. De manera que es visto de una perspectiva completamente diferente. Veamos lo que un autor que nos pone orgulloso en el mundo, como Quino, el autor de Mafalda, presenta de manera gráfica y con el humor que lo caracteriza, qué significa una crisis de valores. Es difícil superar la claridad y la contundencia con la que un artista de renombre y reconocimiento internacional como Quino puede hablar de la crisis de valores, pero simplemente, y pidiendo permiso a Quino para interpretar esto, nos quedamos con este mensaje final. No hace falta que nos estén enseñando con el dedo de qué se trata. Las generaciones futuras nos están viendo actuar y eso es una manera de estar transmitiendo, bien o mal, valores o disvalores. Por lo tanto, seamos conscientes de que nuestro obrar es visto por otros y si esos son más pequeños que nosotros, esos más pequeños están tratando de armar su propio mapa ético y moral y por lo tanto, ojo con lo que hacemos porque es lo que finalmente enseñamos. Aristóteles es considerado casi de manera unánime como uno de los principales filósofos de la historia de la humanidad. Y es Aristóteles, 300 años antes de Cristo, que enseñaba que solo el hombre, y claramente el hombre incluso de frente a los demás animales, es el único que tiene él dentro de sí el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto. Y él decía que de la suma de esas cosas y de la forma en que esas cosas que tienen que ver con el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, es de eso que se construye la casa, la ciudad, las civitas, la civilización. Por lo tanto, hay una relación profunda para Aristóteles entre cómo cada persona y cada sociedad entiende el sentido del bien y del mal, porque eso la define como civilización.